nociones de nutrición enteral. Los adscriptos a mi cargo que me ayudaron a armar la clase y todo el material didáctico son Belén Álvarez Amal y Matías Russo, como ven ahí, que son antes, y la médica veterinaria Magdalena Ripoll. Bueno, esta clase se va a dividir en dos partes, una que es más teórica, que tiene que ver con toda la parte de saber qué es la nutrición enteral en nuestro medio, y todo lo concerniente a la toma de decisiones sobre cuándo utilizar una u otra sonda. Así como también saber cómo proporcionar lo que vamos a dar en estos casos. La segunda parte, ambas son cortas, no se asusten. La segunda parte va a estar más enfocada a toda la parte de técnicas, así que va a ser un poquito más corto y más con fotos. De todas maneras, todo esto que van a ver acá está colgado en la Moodle y hay un apunte que es una revisión bibliográfica que han hecho los adscriptos y está verdaderamente muy bueno y muy completo y nada de lo que se diga hasta acá va a estar fuera de eso. Así que bueno, vamos a ir arrancando. Primero, a mí me gusta utilizar estas preguntas como disparador, básicamente para cualquier cosa que uno quiera ir haciendo, ¿no? Para cualquier tema que uno vaya a dar. Primero, sea de nutrición general, sea de biopsia, sea de drenaje, sea de lo que sea, uno tiene que saber qué es, para qué sirve y cuándo lo voy a utilizar. ¿Está bien? Esas son las tres preguntas básicas que uno se tiene que hacer para armarse en la cabeza el tema y a partir de ahí ir profundizando sobre cada una de las cuestiones. Primero, ¿qué es la nutrición enteral? Es el método de elección para tener un manejo nutricional de pacientes que tengan apetito escaso o ausente o que tengan algún tipo de enfermedad crónica, por ejemplo, esos son casos que suelen darse, pero también, fíjense que está subrayado, es en aquellos que las condiciones estén dadas para los procedimientos de alimentación enteral. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros podemos trabajar sobre un paciente o pensar en un manejo nutricional vía una sonda en un paciente que pase 3, 4, 5 días sin comer, según como venga el cuadro. Obviamente, nosotros no estamos tratando una parte del paciente, sino que tratamos un cuadro, un paciente en general. Entonces, siempre que las condiciones estén dadas y se pueda, se puede pensar en un manejo nutricional. ¿Para qué nos va a servir? Eso que decíamos de aquellos pacientes que tienen apetito escaso o ausente, van a generar una condición de malnutrición. Entonces, esa es la manera con la que nosotros vamos a combatirlo o que vamos a tratar de paliar esa situación. ¿En qué pacientes vamos a trabajar? En aquellos que estén hospitalizados, en aquellos que estén en alguna internación, o en pacientes con enfermedades crónicas que estén ambulatorios, que estén en sus casas, pero aún así tengan bajo apetito. Por ejemplo, puede ser aquellos pacientes que tienen algún tumor que les da cierta calidad de vida, pero están flacos o por el mismo síndrome paraneoplásico están un tanto demasiados, entonces uno puede pensar en manejar su nutrición vía una sonda. En el caso de los pacientes hospitalizados es muy importante pensarlo, no es algo que se haga muy frecuentemente, pero es algo que está bueno tenerlo en mente. Siempre tengan en cuenta que un paciente que empieza a comer, o cuanto antes empieza a comer, o cuanto mejor sea su manejo nutricional, más rápida va a ser la mejoría clínica y su estado, su dada de alta, ¿verdad? Su externación. Bueno, ¿quiénes son candidatos a una colocación de tubo? Como decíamos antes, aquellos pacientes que estén entre 3 y 5 días sin comer, más o menos, obvio, otra vez les repito, siempre que condiciones lo permita y que sea un cuadro que lo amerite, ¿no? Eso no quiere decir que si soy un perro, no sé, por los vómitos o comió mal y vemos que está medio decaído, otro día que no come mucho, no quiere decir que yo necesariamente le voy a poner un tubo. Vamos a evaluar todo el cuadro del paciente. Sabemos que pierden peso, por ejemplo, que no vienen comiendo bien y tenemos que buscar la causa subyacente de eso.
también son candidatos a hacer un viejo mientras sabemos qué es lo que está pasando. Una cosa que no es menor es, tenemos pacientes nosotros quirúrgicos que sabemos que durante un cierto tiempo no van a poder ingerir alimentos. Por ejemplo, el caso más sencillo es alguna fractura de mandíbula en todos, que sabemos que por dolor no van a poder utilizar, o por una fijación que se hace, no van a poder comer. Entonces, son candidatos que uno considere colocar en una forma. Ellos están trabajos sociales graves. De la mañana daba el ejemplo de esos perros que a veces agarran un pescado para las fiestas y se les revientan la boca y bueno, y se arma el desastre que se arma en la boca. Obviamente que van a necesitar comer, van a necesitar nutrirse y obviamente que en el corto plazo no lo van a poder hacer. Entonces eso sería un buen ejemplo de cuando se necesita una sonda para nutrición enteral. Lean, Sí. no sé si, porque están poniendo en el chat que se escucha muy mal, muy cortado. Son varios, por eso te frené, disculpa. Bueno, a ver, dame un segundo. Me toca la parte de editarme con el cable y vemos si se puede escuchar mejor. Ahora también, no sé, ¿se escucha bajo o se escucha bajado? ¿Vos estás bien, José? Yo sí, Bien, por eso. Como Eh, robot, dice. no, yo Bueno, escucho bien, se escucha un poco bajo, pero no se escucha cortado. Eso igualmente mañana lo vamos a corroborar con la grabación. ok. Mañana Ahí cuando esté la grabación, vemos. ahí conecté internet con el cable. Yo no sé si eso mejora. No, otra cosa para hacer, no sé, voy a subir un poco el volumen del micrófono, a ver si se escucha mejor. Probablemente sea porque un ratito y todavía no continúa con esto. Ok, sí, lo de la grabación, pasa lo mismo, ya tuvimos una charla toda la mañana, en la grabación de la mañana y ver qué pasa, pero no se preocupen, exactamente, esto por la plataforma. Todo lo que está acá, como les dije cuando empecé la clase, está todo en la plataforma y honestamente no va a ser una gran diferencia, te puedo darle algún ejemplo más o menos, o pueden hacer con la consulta que quieran vía mail, no hay ningún problema, pero no les va a faltar nada, no hay nada que necesiten de lo que se pueda decir oral, que lo pueden encontrar en el material que hay. Así que bueno, esperemos que se corte mucho y vamos a seguir con la clase. Bueno, entonces, me había quedado en que los ejemplos más sencillos que usar para la utilización de sondas en general, por el hecho de que no considera que utilizarlos, pero ustedes están en cuarto y creo que están cursando enfermedades de los pequeños o están cursando ahora mismo y tampoco han cursado clínica, entonces es muy difícil hablar de muchas patologías, pero lo más sencillo siempre es hablar de algún tumor que por cuestiones exclusivas no permita utilizar el tubo digestivo en sus diferentes partes, o sea, boca, esófago, intestino, alguna pancreatitis o un esófago, algunas de los ejemplos que se pueden dar que son más fáciles de entender. Después otra de las cosas que tenemos es lo que se llama nutrición proteico-calórica. A ver si pasa acá, un segundo. Ahí está. Bueno, esto es un cuadro que está en el Fosum y me parece que es muy interesante. Esto no es no es una patología, no es algo que uno se agarre, no es una enfermedad que uno pueda llegar a tener o que nuestros pacientes puedan llegar a tener, sino que son todas características las que están listadas ahí que se dan concomitantemente con la patología que esté cursando nuestro paciente en internación. Por ejemplo, nosotros tenemos un paciente que hace 2 o 3 semanas o 2 semanas que está mal y que viene comiendo mal y que tiene algún problema, esté diagnosticado aún o no. Nosotros podemos considerar, decir, bueno, mi perro pesaba 20 kilos y ahora lo veo re flaco, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay una pérdida de peso superior al 10%. El 10% de pérdida de peso corporal es un montón. En muchos pacientes, ¿saben? Si no es un paciente de 80 kilos, probablemente no sea tanto, pero sí en pacientes de 10, 15 kilos es bastante.
pacientes que estén sin comer durante 5 días, o que vos esperes que disminuya la infección durante más de 5 días, como le decía el ejemplo de los pacientes postquirúrgicos de fracturas de mandíbula o algún trauma facial. En cuestiones de aumento de pérdida de nutrientes, eso es muy importante. Pacientes que tienen mucho diarrea durante mucho tiempo, una herida grave en la cual su metabolismo está trabajando mucho para poder para cicatrizar esa herida, en quemadura, por ejemplo. Perdón. Y bueno, cuanto más cuestiones, o cuanto más sume más de estas características, más vamos a estar cerca de un cuadro de desnutrición proteico-calórica y más vamos a necesitar, o más lógico va a ser la utilización de las sondas de nutrición enteral. Las técnicas que tenemos para colocar sondas de nutrición enteral, podemos abordar el tubo digestivo en diferentes zonas. Podemos abordarlo vía nasoesofágica, es decir, una sonda que vaya por la nariz y llegue hasta el esófago. Una sonda de esofagostomía, una sonda que únicamente esté en el esófago, no tiene que bajar al estómago, no tiene que atravesar el cardiac. Después en la parte de técnica vamos a ver cómo funciona eso. Diferentes sondas de gastrostomía, ¿no? Diferentes técnicas tenemos, hay más que esas. Y después tenemos la sonda que es ya poner una sonda directamente en el intestino. Perdón, estaba tomando agua y se me secó la boca. Bueno, siempre lo más importante de todo esto es tratar de utilizar el método que sea menos invasivo y más efectivo. Ahora vamos a ir viendo cuáles son las indicaciones, contraindicaciones y manejo de cada uno de estas técnicas. Primero vamos a empezar con la colocación de una sonda esofágica. Es una sonda que está indicada en nutricional a corto plazo. Si alguno ha ido a alguna indicación, es probable que haya visto que se utilizan durante más tiempo. Yo lo he visto en lugares donde he trabajado, en colegios donde he hablado, que lo utilizan durante más de una semana en ocasiones, porque es una técnica fácil, porque no es invasiva y porque los pacientes la toleran bien. Pero la idea es que tenga un máximo de 5, 7 días, no mucho más que eso, en gatos y perros. Después ya empezamos a tener problemas de rinitis, empezamos a tener problemas irritantes que ya empiezan a ser una complicación más que una solución a lo que nos ofrece la sonda. Bueno, también sirve para animales que requieren un soporte nutricional, pero que tienen una contraindicación a la anestesia. Ahora vamos a ver después en la parte técnica que para esto lo que se requiere es una leve sedación, o incluso se puede hacer con el paciente despierto, ¿no? O si el paciente coopera. Entonces no tenemos el problema de tener que dormir al paciente, ¿sí? Como contraindicaciones, se habla de pacientes disfóricos, esos pacientes que están, que no tienen, que no conocen su comportamiento, digamos, como que a veces están como muy echados y de repente uno se acerca al canil y empiezan a ladrar como locos y se mueven y no los podés manejar. Eso no serían buenos candidatos a poner ninguna sonda de ningún tipo prácticamente, porque es muy fácil que se lo saquen. Entonces ponerse a hacer una técnica como esta para pacientes que no lo van a tolerar no tiene mucho sentido, ¿sí? Eso es algo que se va a repetir en todas las técnicas de colocación de sondas. Animales que tengan trauma facial, por lo que decíamos antes, si no tenemos una cavidad nasal o una boca que esté, que haya mucho dolor, que esté muy inflamado, no está en condiciones de pasar una sonda, obviamente que no lo vamos a hacer. Aquellos pacientes que tengan vómitos persistentes, están vomitando constantemente, lo más probable es que hagan una retroflexión de la sonda y la sonda aparezca por la boca, por ende no nos va a servir otra vez. Y todos los problemas de esófago, esto es algo que tienen en común junto con la sonda de esófago, que vamos a ver ahora más adelante, dado que si no está funcional el esófago, que es el lugar donde nosotros vamos a depositar el alimento, obviamente no tiene sentido, ¿sí? Bueno, a tener en cuenta la
alimentación puede iniciarse inmediatamente después de colocada la sonda, ya que el paciente no se va a tener que despertar de una anestesia y vamos a tener que esperar mucho más, incluso el paciente nuestro va a estar despierto, obviamente, ¿no? No va a haber perdido el reflejo del glutorio, que es algo muy importante, porque cuando se coloca la sonda, el paciente mismo con el reflejo del glutorio ya la acerca a la, como es, lo manda al esófago, digamos. Muy importante, y lo mismo es común, también lo voy a repetir varias veces para que quede claro, pero una de todas las sondas es antes y después de la ingesta, la sonda con agua potable, tibia preferentemente, para que no quede ninguna cantidad de alimento, porque eso con el correr de las horas se seca y obviamente nos tapa la sonda. Cosa a veces es que si el animal tosiera, la sonda es porque existe la posibilidad de que vaya a la tráquea, uno lo pasa la sonda por la cavidad nasal. Lo más lógico es, si el paciente está despierto, es que la deslice y vaya fácilmente al esófago, pero existe la posibilidad de que esté en la tráquea. Entonces, si el animal tiene mucha tos, retiramos la sonda y volvemos a colocar. Para una sonda de esofagostomía, como decíamos antes, la sonda nasoesofágica es una sonda que se utiliza para tratamiento de corto tiempo. En este caso, se empieza a extender el tiempo con el que podemos utilizar las sondas a medida que nos vamos adentrando al sistema digestivo, a medida que vamos bajando en el esófago, en el estómago y posteriormente en el intestino. Entonces, en este caso se utiliza soporte nutricional durante semanas a meses. Un mes, 2 meses. Inmediatamente el paciente se despierte de la anestesia, no tan inmediatamente, sino más bien podemos esperar un par de horas, pero no hay que esperar mucho tiempo. Vamos a ver que hay una particularidad con respecto a eso en la sonda de gastrostomía. Otra vez lo mismo del lavado y del cuidado de las sondas, eso es fundamental. Y lo importante es que la sonda esté a temperatura corporal, no es algo que podamos hacer o no es algo recomendable sacar la comida, la fórmula o lo que sea que vayamos a darle a nuestro paciente de la heladera y dárselo inmediatamente, sino es más fácil que el paciente digerirlo, es menos molesto, menos traumático y es más fácil para nosotros también. Y obviamente lo que nosotros calculemos o lo que sea que tengamos que dar no se da en poros, sino tratando de hacerlo despacio. En vamos a ver que la sonda de esofagostomía va a cubrir la idea que vamos a generar, va a tener apósitos, entonces esos apósitos y vendajes hay que cambiarlos una vez al día, limpiar la zona de entrada. Hay que tener en cuenta que el tubo se puede aplicar en cualquier momento que no sea necesario y que el paciente puede comer y la comida puede pasar alrededor del tubo. Entonces eso es un buen indicador de que ya puede retirarse el tubo. La parte esta de la remoción del tubo no tiene mucho sentido, sino es que hay que cortar la sutura, retirar el tubo y suturar por planos. Vamos a ver, no se preocupen esa parte, cuando veamos la técnica con fotos paso por paso. Las complicaciones en este caso son raras, no son muy comunes, o por lo menos es lo que está descrito, son esas que están listadas ahí, lo que es constricción esofágica y la fistulación. La bibliografía dice que son raras, en general todas las complicaciones potenciales están asociadas a un mal manejo. Si nosotros dejamos el tubo ahí, no lo limpiamos una vez al día y cambiamos los apósitos, es muy probable que se pueda infectar o que pase algo. Si nuestro paciente se toca mucho la sonda, no es probable que tengamos algún problema, pero ya te digo, tienen en general más problemas asociados al manejo que a la técnica en sí. Bueno, como les venía diciendo y siguiendo el mismo hilo, la colocación de un tubo de gastrostomía se utiliza más para soporte nutricional un poco más largo plazo. Los libros dicen meses a años, yo honestamente nunca vi, o creo que alguna vez cuando recién me recibo un solo
paciente que vivía como, no sé, tenía más de 14 años y no me acuerdo si tenía un tumor hepático, pero bueno, vivió como 4 años con una sonda de gastrostomía, no es lo más común, pero bueno, le mejoraba la calidad de vida y sucedió, pero bueno, eso es lo que es indicado. En aquellos pacientes que tengan alguna enfermedad crónica, como el dato que les mencionaba recién. Y obviamente, indicaciones de todos aquellos casos en los que la intubación nasoesofágica y esofágica no sea posible. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, un paciente que necesita nutrición enteral, por ejemplo, un lobo de Burdeos que pese, no sé, 60 kilos, por decirte algo, si uno quiere manejar nutrición vía una sonda nasoesofágica, probablemente el volumen que tenga que administrar de alimentos sea demasiado y sea muy práctico. Entonces, justo algo que uno tenga que tratar de ir a una sonda de esofagostomía o a veces a una sonda de gastrostomía. Y nomás, los ejemplos más claros, como le mencionaba antes, es cualquier paciente que tenga una esofágica o obstructiva, que la primera parte que tenga más efectiva de tu ingreso para abordarse a esta. Las contraindicaciones, pacientes que tengan vómitos crónicos, no va a tener ningún sentido con la sonda ni dar alimento en el estómago, ya que lo va a vomitar, ¿no? Pacientes que tengan anorexia de corto tiempo, esa es otra cosa que es una contraindicación, porque si yo tengo un paciente que no va a dormir para colocar una sonda en el estómago, realmente uno tendría que esperar y hacer un diagnóstico y ver que verdaderamente nos sirva eso. Recuerden que nosotros en cirugía siempre tratamos de ser lo menos invasivo posible y lo más efectivo posible. Y pacientes obviamente que tengan obstrucción no pueden sacarlo en el estómago, no tiene sentido que depositemos alimentos aquí. Bueno, estas cosas son importantes y como les decía de la mañana a sus compañeros, son preguntas de examen final. Y lo más importante de lo que tenemos ahí listado es que el tubo no se debe utilizar durante las primeras 24 horas, que lo que les mencionaban, la nasoesofágica y la esofagostomía, que se podían utilizar relativamente rápido. En este caso lo que necesitamos es que la gastropexia que nosotros vamos a hacer para mantener el estómago a la pared abdominal, necesitamos un cierre primario. Entonces, durante las primeras 24 horas vamos a tratar de no andar coqueteando el tubo ni utilizándolo de manera de que esta asfixia empiece de a poquito despacio a pegar. Y otra cosa muy importante es que el tubo debe permanecer colocado 7 y 10 días. Durante las primeras 24 horas se va a generar un cierre primario de la herida, y más o menos a los 7 o 10 días ya va a estar cicatrizado. Entonces, de esa manera nosotros nos aseguramos que cuando sacamos el tubo, la apexia va a estar efectiva. No va a haber ninguna posibilidad que estamos tratando de sacar el tubo, que nos despegue, hablando en griego, el estómago de la pared abdominal y nos queda dentro del abdomen el estómago con un agujero. Y eso, con todos los problemas que eso va a generar. Una cosa que es muy importante antes de utilizar estas sondas es aspirar el contenido gástrico con la jeringa antes de depositar el alimento. Si nuestro gástrico está retrasado, entonces no tiene mucho sentido colocar más alimento porque podemos generar una diarrea por sobrecarga o podemos generar vómitos. Entonces, si eso sucede, lo que tenemos que considerar es ver que es una movilidad gástrica adecuada. Complicaciones potenciales, la oclusión del tubo que se evita de la misma manera que les explicaba antes, con un riguroso lavado antes y después de cada ingesta, alguna infección alrededor del sitio del tubo, vómitos, ser posteriores a la ingesta, y diarrea por sobrecarga del intestino, como las más sobresalientes. La mayoría de ellas, o por lo menos las primeras, tienen que ver con el manejo, las otras tienen que ver más con la decisión de si era adecuado o no la colocación del tubo.
Bueno, para la remoción del tubo, en perros que son grandes, de más de 20 kilos, se puede cortar el tubo en la zona de la piel y dejar que caiga la punta del tubo al estómago, y de esa manera se va a eliminar vía intestinal. Obviamente, una vez que cortamos, suturamos el estómago, suturamos la piel por los planos y hacemos el. En aquellos perros que tengan menos de 20 kilos, en general se puede abordar sobre la misma zona que está la sonda colocada, se retira y se sutura. Bueno, para un tubo de yeyunostomía, en este caso es menos frecuente, pero es también una herramienta que se utiliza para patologías que afecten estómago y duodeno. Y el soporte nutricional puede ser durante un periodo mucho más prolongado. El tema más importante de esto es que el tipo de dieta que se utiliza necesita ser menos compleja a nivel molecular. Un poquitín adelante. Bueno, en aquellos pacientes de culto, como les explicaba antes, es más utilizable, ya que no vamos a generar vómitos a partir de lo que la manera de intervenir que tenemos con esta sonda, entonces el riesgo de aspiración es mucho menos. Los ejemplos que son aquellos pacientes sépticos o aquellos pacientes con una pancreatitis. Y una vez más, lo que les digo es, en los casos en que las condiciones estén dadas, se no quiere decir que yo tengo un paciente con una pancreatitis y lo primero que voy a lograr un tubo de yeyunostomía. Cuando está estable, cuando nosotros necesitamos manejar nutricionalmente al paciente y aún no termina de pasar la causa subyacente, ahí lo vamos a considerar. Las contraindicaciones, todo lo que tiene que ver con obstrucciones distales al sitio de enterostomía. En este caso, para la alimentación hay que tener en cuenta que obviamente el tubo tiene un diámetro pequeño y el alimento es líquido, por ende es una complicación, y requiere el uso de dietas monoméricas, que era lo que yo les mencionaba anteriormente. Esto tienen que ser molecularmente menos complejas, por el hecho de que nosotros estamos salteando gran parte del sistema digestivo. Estamos salteando toda la masticación y todas las enzimas que están ahí, toda la parte estomacal y toda la parte duodenal. Entonces, el alimento ya está predigerido, si se quiere, y tiene que estar listo para ser absorbido. Bueno, ya más o menos tenemos alguna idea de cuáles son las rutas de la nutrición enteral, dónde se colocan los tubos y qué hay que tener en cuenta cada una de las técnicas. Ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, ¿cómo hacemos para elegir esas rutas, ¿no? ¿Cuál es la mejor? Y cómo vamos a setear un plan de alimentación enteral, porque no es que darle el alimento así nomás, sino que uno tiene que saber qué es lo que necesita nuestro paciente. Para eso, en general, hacemos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿se requerirá tiempo, el soporte nutricional durante un tiempo prolongado? Eso nos va a decir, bueno, más o menos cuánto lo vamos a necesitar. ¿Pocos días? Bueno, puedo pensar en una sonda nasofágica. ¿Vamos a necesitar, no sé, 3, 4 meses? Bueno, pienso por ahí en una gastrostomía o en una esofagostomía. Otra cosa es el riesgo anestésico, ¿no? Si nuestro paciente necesita cierto manejo nutricional, pero no se va a bancar una anestesia o no queremos correr ese riesgo por ahora, podemos pensar en utilizar una sonda nasoesofágica, siempre que nuestro paciente lo tolere, ¿sí? Y que sea útil. Bueno, ¿y qué tipo de dieta requiere el paciente? También lo mismo. Si nuestro paciente tiene algún problema metabólico, necesita alguna dieta especial, probablemente también tengamos que utilizar alguna. No. Para elegir una ruta tenemos que pensar siempre en el método más simple. Otra vez, lo que yo les decía antes. Si yo tengo un gato que puede beneficiarse del uso de una sonda nasofágica, no voy a ir a colocarle una sonda en el estómago, porque es mucho más invasivo y a los fines prácticos es mucho más efectivo o tiene el mismo nivel de eficiencia.
Por eso que tratamos de utilizar siempre un método más simple y más efectivo. ¿Sí? Lo que hay que tener en cuenta es que cuanto más alto va a intestinal el alimento, obviamente es mejor. Si nosotros tenemos funcional el estómago, no vamos a poner una sonda de yesunostomía, ¿no? Es mejor para el paciente que sea lo más fisiológica posible esa nutrición enteral. De acuerdo al paciente, obviamente la localización de la patología, lo mismo si tenemos un trauma facial, no vamos a utilizar una sonda esofágica, nasoesofágica, perdón, el tiempo que vamos a necesitar, y una cosa que no es menor es la operación del paciente propietario. Esto es muy importante porque nosotros, por ahí en nuestro afán de resolver y de mejorar al paciente, perdemos de vista si el propietario es capaz o no de entender lo que va a suceder, y sobre todo en pacientes que se van a externar, que van a ser ambulatorios, ¿no? Eso es muy importante porque si nosotros tenemos un paciente que lo damos de alta con un tubo de gastrotomía y su propietario trabaja todo el día, no está, y el perro está con 5 perros más, realmente tengas la complicación de que se lo sacó, de que hace infecciones alrededor del tubo, etcétera. Entonces, otra vez lo mismo que decíamos al principio, siempre que las condiciones estén dadas. ¿Mm? Para organizar un plan nutricional, esto no es que nosotros, bueno, le damos la misma cantidad de alimento que le damos al paciente, solo que por un tubo. Es importante tener en cuenta que hay que calcular los requerimientos energéticos basales, lo que necesita nuestro paciente, y adecuarlo a ciertas frecuencias. Entonces, para calcular los requerimientos energéticos basales, primero es saber qué son los requerimientos energéticos basales. Es lo mínimo que necesita un paciente, una persona, un perro, un gato, un ser, para mantener en buenas condiciones la vellosidad intestinal. Por ejemplo, la vellosidad intestinal es importante que esté bien. En pacientes que están mucho tiempo sin comer, las vellosidades intestinales se achatan, por ende su absorción no es la misma. Entonces, si nosotros mantenemos los nutrientes, esa vellosidad intestinal va a estar lo más saludable posible y va a hacer que más rápido nuestro paciente se pueda ir de alta. La función inmune es algo que está muy asociado a la nutrición. Ustedes sabrán que aquellos niños o las personas que están desnutridas o hiponutridas se enferman mucho más. Y obviamente mantener al mínimo el metabolismo basal, que sea capaz de mantener la temperatura, que sea capaz de mantener el tono muscular, entre otras cosas. Para calcular esto que les estaba explicando antes, hay dos fórmulas. Una que es para pacientes mayores a 3 kilos y una que es para pacientes menores a 3 kilos. ¿Por qué hay dos fórmulas para esto? Porque la que es más amplia, que es para pacientes mayores a 3 kilos, que uno tenga una diferencia de 100, 200, 300 kilos al día, no hay tanta diferencia por un paciente que tenga 15 kilos, por ejemplo. Sin embargo, nosotros tenemos pacientes que pesan 800 gramos, pesan 1 kilo, y 200, 300 kilocalorías al día en ese peso, es una diferencia importante, o es una diferencia a tener en cuenta, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, la fórmula esta es más o menos, 30 es una constante por el peso corporal en kilos más 70, y ese número que le da va a estar expresado en la cantidad de kilocalorías por día que necesita nuestro paciente. La otra es 70, que es una constante por el peso corporal a 75, y el resultado va a ser el mismo. Ahora, ¿de dónde salen estas constantes? Salen de una tabla de un montón de cálculos matemáticos que hace gente muy inteligente para a nosotros darnos esto. Nos importa a nosotros saber que hay una fórmula para pacientes mayores de 3 kilos y otra para pacientes menores de 3 kilos. Y más o menos cómo es la fórmula. Nadie va a pedir que hagan un ejercicio, no se preocupen, sí saber cuál es cuál. Una cosa que es muy importante es lo siguiente, que en aquellos pacientes que estén bajo severo estrés metabólico, por ejemplo, quemaduras muy graves,
En los perros, más que nada, no en cualquier paciente. En los gatos suele ser suficiente con instalar los requerimientos energéticos basales. Pero en esos pacientes hay que darle un 25 o 50% de los requerimientos energéticos basales. Bueno, la frecuencia... un poquito, por favor. Perdón, pensé que me estaban avisando algo de la cátedra y no estaba mirando, obviamente, el pendiente. Para la frecuencia y la cantidad que vamos a dar, esto otra vez, nosotros calculamos los requerimientos energéticos basales, ustedes tengan en cuenta que tenemos un paciente que hace días que no come, entonces no podemos darle de una porque obviamente el intestino no va a saber qué le está pasando. Entonces lo que hacemos es, el día 1 iniciamos el 25% de esos requerimientos que calculamos, dividido entre 4 a 6 veces por día. Al día 2, si todo está bien y el paciente responde, llegamos al 50%, al día 3 al 75%, el día 4, si todo va bien, le damos todo lo que calculamos dividido en 4 veces al día. Bueno, esta es la bibliografía y este es el mail para poder hacer las